Sean muy bienvenidos, mis queridos oyentes, a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos rodea, y junto con ella surgen esos relatos que la luz del sol jamás se atrevería a susurrar. Para esta velada hemos reunido una selección de cuentos verdaderamente turbadores, inquietantes y siniestros, relatos que posiblemente se queden grabados en su memoria mucho tiempo después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un rincón seguro, dejen todo en penumbra, pónganse los audífonos, si pueden, y olvídense de todo lo demás. Escuchen con sumo cuidado, pero no olviden que estas son solo historias de miedo, que estos eventos hayan tenido lugar alguna. Al revés, no significa que deban ocurrirles a ustedes. Al fin y al cabo sería una locura creer que el simple hecho de escuchar narraciones en la madrugada pudiera invocar aquello que nunca tendría que haberse despertado. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo. Apaguen la última lámpara que todavía sigue reencendida y entregúnse por completo a las sombras. Una vez más, les doy la bienvenida a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato abre una grieta hacia misterios que tal vez nunca debieron ser revelados, y ahora que se abre el telón con la primera historia. Si algo es peor que una casa con fantasmas, es una ciudad entera llena de ellos. Y este caso que me llega, llamémosle Mateo, al joven que me lo hizo llegar, es un relato sumamente aterrador. Lo que viene después les hará comprender perfectamente el porqué de estos sucesos. Debo ponerlos en contexto sobre Mateo. Es fundamental saber quién es él. Y me escribe, narrador. Resido en una ciudad que estamos muy conectados con todo lo que es el campo. Mi familia no se dedica directamente a esas cosas, pero un montón de amigos de la escuela y varios vecinos sí, se la viven hablando de temas de cultivo, de cosechas, de todo lo que tenga que ver con la vida rural. Mira, mi ciudad es una mezcla extraña entre selva y urbe. Hay mucha zona construida, sí, pero también muchísima naturaleza rodeándonos. Te cuento esto porque, en lugares así, narrador, es normal terminar desconectado de lo que pasa afuera. Tal vez en las grandes capitales también pase, pero aquí, y sobre todo en los años 90, cuando ocurrió esto, era algo que pasaba todo el tiempo. Fuera de mi ciudad, que siempre ha sido un sitio tranquilo, se vivían conflictos armados realmente pesados, y eso provocó que poblaciones enteras simplemente desaparecieran. Nosotros, por falta de noticias o acceso a la información, no teníamos ni idea de lo que realmente estaba ocurriendo allí. Además, en esa época yo apenas tenía 13 años, así que no estaba muy enterado de nada, pero te hablo de que mis papás vivían en alerta constante. Me repetían una y otra vez, ni se te ocurra salir de la ciudad. ¿Y por qué, narrador? ¿Por qué me lo decían tanto? Pues porque irse era demasiado fácil. Te podías ir en bicicleta, así de sencillo. Te insisto, es una combinación de campo y ciudad. Salías, pedaleabas un poco y de repente ya estabas metido en el monte. Apenas te alejabas un par de kilómetros, ya te encontrabas con algún poblado cerquita. Llegabas a ver alguna tiendita, gente pasando, y mis papás insistían, ni se te ocurra salirte, quédate aquí. Ahora mismo la cosa está muy peligrosa. Así era el ambiente en ese tiempo, narrador. Te repito, era una zona extraña, una mezcla entre campo y ciudad. Te alejabas un poco, empezabas a pedalear en la bicicleta y, de pronto, ya estabas metido de lleno en el monte. Habías avanzado un par de kilómetros y de repente veías un pequeño poblado ahí nomás, cerca. Así que bueno, terminabas acercándote a ver qué encontraba uno. Igual una tiendita o gente por ahí, pero mis papás siempre me advertían, ni se te ocurra salirte de la ciudad. Me decían, quédate aquí, la cosa está muy peligrosa ahora mismo. Y así, en ese tiempo, narrador, me aventuré a ese lugar, aunque mis papás no me dejaban. Unos amigos me contaron que sus papás estaban muy metidos en los asuntos del campo. Como te digo, varios de mis vecinos y los compañeros de clase andaban en esas mismas cosas. Sinceramente, ya ni me acuerdo qué cultivaban ni qué hacían exactamente, porque de eso hace ya un montón de años. Lo que sí recuerdo bien
es que ellos siempre traían noticias de los pueblos de alrededor. Y ahí, te digo, como 1 o 2 años después de que empezaran todos esos hechos tan fuertes de los conflictos armados por la zona, resulta que cerca de la ciudad, este grupo de amigos me empezó a soltar la historia de que había un pueblo fantasma, una localidad pequeñita, súper chiquita. Te estoy hablando de que tenía su iglesia, su comandancia de policía, tenía por ahí una enfermería y hasta una tienda grande, un videoclub y varias casas. Era un sitio pequeño, con su plaza principal, sin otros parques ni nada más. Eso era todo. Y me decían que ese lugar era un pueblo fantasma, que no quedaba ni un alma viva allí. O más bien, que lo único que realmente quedaba en ese sitio eran almas en pena. Yo me quedé impactado. Jamás había visitado un lugar que estuviera así, abandonado por completo. Tenía muchas ganas de ir. Y como le pusieron el nombre de pueblo fantasma, en mi cabeza me imaginaba el lugar lleno de espectros de película, seres así como blanquecinos o azulados, con formas humanas caminando por la plaza, sin percatarse de tu presencia, simplemente lamentándose. Me imaginaba toda esa escena y me recorría un escalofrío por el cuerpo, pensando, yo quiero ir a verlo, yo quiero ir a verlo, como si fuera un parque temático o un parque de diversiones. Pero, bueno, narrador, aquí viene lo bueno. Mis amigos me dijeron que ni de broma, que no, había forma de que se fueran a meter a ese sitio, porque sus papás no le avisé a ningún amigo, no le dije a nadie, no solo se lo prohibieron, sino que además volvieron muertos de miedo, contando cosas extrañas que les pasaron. Durante todo un año, estuve cargándome de esas sensaciones, de esas ideas locas, y de unas ganas irrefrenables de lanzarme a ese lugar. Y, bueno, una vez que me peleé con mi papá, porque los dos teníamos un carácter de los 1000 demonios, vi mi oportunidad. Ya había investigado dónde estaba el pueblo, ya sabía cómo llegar, y pasando olímpicamente de las advertencias de mis viejos, que me exigían que no saliera de la ciudad, que por qué tanto conflicto. Quizás a día de hoy sigue igual, porque viví 14 años en esa ciudad antes de mudarme, y el roce era como si apenas hubiera empezado ayer. Para que me entiendas, yo creo que sigue latente, ya no he indagado mucho. La verdad, hubo muchas cosas, pero bueno, centrándonos en la historia y en lo que nos interesa, el día que me peleé con mi jefe yo ya tenía mi mochila lista. Adentro llevaba una muda de ropa, un par de tenis extra, y apenas un poco de comida, y algo de agua. Tenía muy buena condición física, y el lugar estaba a menos de 10 kilómetros. Fácilmente llegaría en unas 2 o 3 horas. 2 o 3 horas, porque no era una carretera transitable. Tenías que meterte de lleno en el campo, atravesar brechas y abrirte paso como pudieras. Pero yo ya sabía bien dónde era, y tenía algo de experiencia, moviéndome por esos terrenos. No le avisé a ningún amigo, no le dije ni una palabra a nadie. Simplemente me peleé, y como ya era costumbre en la casa cuando él y yo chocábamos, uno de los dos se desaparecía todo el día, y al día siguiente por la mañana, o esa misma noche, parecía pedir disculpas y todo volvía a la normalidad. Eché mis cuentas. Eran las 10:30 u 11 de la mañana. Así que llegaría por allá de... Simplemente, tuve una pelea con mi papá, y, como ya era costumbre en la casa cuando chocábamos, uno de los dos se esfumaba todo el día. Al día siguiente por la mañana, o ya noche, volvíamos a pedir disculpas, y todo volvía a la normalidad. Yo hice mi cálculo. Eran las 10:30 u 11 de la mañana, así que planeaba estar de vuelta por ahí de la noche. Me quedé allí, sentado, helado por lo que veía. Te lo repito, cuando te encuentras con un lugar que parece una microciudad, algo que está ahí, construido por completo. Eran las 2, 3, 4 de la tarde y el pueblo, y bien podía estar llegando a casa cerca de la medianoche sin mayor problema. Sabía que corría riesgo, sí, pero no precisamente por fantasmas. Eso ni lo pensé. Quizá fue la adrenalina, la juventud o, de plano, mi propia estupidez. No sabría decirte, pero me aventuré y me lancé hacia allá.
El trayecto estuvo tranquilo, narrador. No me crucé con ninguna alma, no había absolutamente nadie en el camino. Solo veía senderos que parecían haberse formado por el paso del tiempo, pequeñas veredas que conectaban zonas de maizales con campos donde la hierba ya estaba altísima. Se notaba que antes pasaba gente por ahí. El camino estaba marcado, pero también era evidente que llevaban meses, fácilmente meses, sin que nadie los pisara. Por eso me sentía tan confiado. Eran brechas y vericuetos que en ese momento estaban totalmente olvidados. En mi cabeza no corría ningún peligro, así que cerca de las 2:30 de la tarde llegué a esta ciudad, llamémosla Lampa. Al entrar a Lampa, desde lo alto porque el pueblo estaba como en un hoyo o hondonada, logré divisar la plaza principal. Se distinguía perfectamente dónde estaba la iglesia y, por supuesto, la cárcel. Quedé impactado, narrador. Parecía un lugar atrapado en el tiempo. Había casas con las puertas abiertas de par en par y yo no podía creerlo. Me quedé ahí sentado, anonadado con la escena. Te lo repito, cuando ves un sitio que está completamente construido, básicamente una microciudad, pero que ya está invadido por la maleza, con hierba altísima y casas que parecen congeladas, sin rastro de movimiento, es una imagen que te sacude, una estampa que realmente te impacta. Y me quedé, pero donde ya se nota el abandono, con maleza alta por todos lados, y las casas, como si estuvieran congeladas en el tiempo, sin rastro de movimiento. Es una imagen que te golpea, que te impacta. Me quedé pasmado al ver cómo la hierba crecía, entre los trozos de cemento de la construcción, y seguí avanzando. Seguí y seguí, hasta que llegué a una puerta, sabiendo perfectamente que del otro lado estaban las celdas. Por una sensación rarísima, como si mi propia intuición me lo pidiera, observaba todo, pero algo en mi interior me susurraba: ten cuidado, no te confíes, puede haber alguien escondido, y no estás solo en este sitio, terminarás llevándote un susto de muerte. Pasados unos 5 o 10 minutos, me armé de valor y bajé hacia Lampa. Allí no se movía ni un alma, no se oía absolutamente nada. De hecho, el silencio era tan absoluto que te dejaba la mente totalmente nublada. Era una quietud tan inmensa, pero a la vez tan pesada, que la ausencia de ruido te empezaba a volver loco. Paranoia, la sensación constante de ser acechado, todo eso aparecía desde el primer minuto. Así que empecé a bajar, y el primer lugar que quería explorar, uno que tenía muchas ganas de conocer, era la vieja comisaría, ese sitio donde encerraban a los criminales, donde llevaban a los detenidos. Era algo pequeño, parecía una casa cualquiera. Imagínate una estructura de, no sé, 10 metros de frente por 15 metros de fondo. Eran como dos construcciones unidas, formando un rectángulo grande. Y eso era todo. Al llegar, me topé con la primera sorpresa. Las puertas estaban abiertas de par en par, sin seguro. Alguna vez tuvieron cristales, porque vi trozos de vidrio esparcidos por el suelo. Me dije que debían dar con 1000 ojos, pero ahí estaban, abiertas. ¿Por qué? ¿Rompieron los vidrios? No tengo idea, ni me importaba. Entré y aquel lugar, la comisaría, se sentía realmente extraño. Había una base de acrílico en la pared, con algunos folletos dentro. Estaban cubiertos de telarañas y de una capa espesa de polvo, pero ahí seguían. El pasillo estaba sucio, lleno de tierra y restos de maleza. De repente, escuché un zumbido que me hizo temer que fueran avispas, aunque nunca llegué a verlas, toparme con algo. Sigo avanzando por el pasillo, y es que, narrador, todo parecía estar tal cual lo dejaron. No se nota ni rastro de vandalismo. Más allá de los vidrios de la entrada, todo se ve increíblemente normal. Las sillas siguen en su sitio. Incluso hay ventanales que siguen intactos dentro del edificio. Hay bancas donde hace años seguro esperaban oficinistas, policías
o quién sabe quién más. Y yo solo tengo una meta, un lugar al que necesito llegar sí o sí. ¿Dónde están las celdas? Obvio quiero verlas ahora mismo, aprovechando que no hay un alma, o al menos eso creo. ¿Y si dejaron a alguien ahí encerrado? ¿Y si al llegar lo único que me encuentro son restos humanos? Empiezo a maquinar cosas, narrador. ¿Qué pasa si al entrar me topo con alguien que está durmiendo ahí? O peor, viviendo ahí, y me atrapa. Me estoy sugestionando demasiado. El silencio era tan pesado, narrador, que lo único que se oía era un zumbido leve, como de moscas o abejas, pero se iba apagando poco a poco. El silencio era tal que sentía que mis pensamientos gritaban en el lugar, como si cualquiera pudiera escuchar lo que estaba imaginando, en cualquier momento. Por eso caminaba con un sigilo absoluto. Estaba empapado en sudor por la ansiedad y el estrés. Y de repente, como si ya conociera el lugar, subo al segundo piso. Camino por el pasillo y noto que las paredes están cubiertas de telarañas y algo de maleza que se abre paso entre las grietas del cemento. Sigo caminando y caminando y caminando hasta que llego frente a una puerta donde sé perfectamente que del otro lado están las celdas. Por una sensación extraña, como si mi instinto me obligara, toqué la puerta y solté un ¿puedo pasar? Inmediatamente me dije a mí mismo, ahí en mi cabeza, qué idiota, si aquí no hay nadie. Y no, toqué la puerta y solté un ¿puedo pasar? Un segundo después, me dije a mí mismo, ahí en la mente, qué idiota, si no hay nadie aquí. Y no, no había ni un alma, donde imaginé que alguien golpeaba con la macana. Narrador, escuché algo que resonó contra los barrotes. Un golpe, pum, un sonido metálico seco. No sabría cómo describírtelo, porque me dije a mí mismo, ahí dentro de mi cabeza, qué estúpido eres, no hay nadie. Y ni un, es mejor que vayas avisando que estás por aquí, porque si hay alguien, más vale que lo veas tú primero antes de que él te vea a ti. En ese instante me puse súper tenso, empecé a sudar frío, me faltaba el aire, y al empujar la puerta sentí que cedía. Cayó una nube de polvo que me confirmó que esa entrada llevaba años sellada, así que me tranquilicé. No había nadie. El sitio estaba vacío. Me relajé y empecé a empujar con ambas manos, haciendo más fuerza, porque se sentía trabada. Me imaginé que habría un cuerpo tirado del otro lado, pero no, era solo maleza y tierra acumulada, estorbando abajo. Empujé y empujé una y otra vez hasta que abrió por completo, dejando ver 2 celdas a la izquierda y otras 2 a la derecha. Eran unas celdas con barrotes negros que, por lo que se notaba, alguna vez fueron azules, aunque la pintura ya estaba toda carcomida. Al ver que no había nadie, empecé a jugar el papel, diciendo, «Oye tú, el de la celda 4, vinieron a visitarte». Fue como si el espíritu de un policía se hubiera metido en mí. Me creí tanto la película que voy a la otra celda y solté. Hey, deja de hacer eso, o te vas a aventar otros 2 meses aquí encerrado. De pronto, me sentí todo un oficial. Casi pude verme con mi uniforme y mi macana. Pero apenas me imaginé con la macana. Escuché un sonido seco contra los barrotes. Un golpe. ¡Pum! Un ruido metálico. No tengo palabras para explicar el terror. Tuve que tragarme un grito que se me quedó clavado en la garganta, a ruido. Pero justo en el instante en que me imaginé con el arma en la mano, oí un impacto seco contra los barrotes. Un golpe fuerte, ¡pum! Un sonido metálico. Es imposible explicarte por qué tuve que tragarme un grito que se me quedó ahí, atravesado en la garganta. Le dije, «Papá, ya está, papá, te prometo que no te voy a...». Me quedé ahí mirando fijamente, narrador, y empecé a escuchar como unos golpes, como si esa vara que me imaginé que traía en la mano, alguien la tuviera de verdad y la fuera pasando por los barrotes, golpeándolos uno por uno. Tan, tan, tan. Ese sonido venía directo hacia mí. Cuando bajé la vista al suelo, no vi que se marcaran huellas, pero el polvo se
movía, se levantaba con un ritmo preciso, como si alguien viniera caminando hacia acá mientras, con su garrote invisible, iba marcando el compás contra las rejas. No te voy a contar mentiras, te voy a narrar exactamente lo que ocurrió. No tengo idea en qué maldito segundo volteé y pegué la carrera, porque lo único que mi mente guarda es el recuerdo de casi caerme por las escaleras, con los brazos en alto gritando: perdón, 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 no me meta, por favor, no me meta, yo no hice nada, y solo corría, corría, corría y corría. Narrador. Y en un parpadeo, aparecí de nuevo en la cima del cerro y afuera de la ciudad, y estaba paralizado por el miedo, pero un miedo tan profundo que no te lo podrías ni imaginar. Ni lo pensé, solo apreté la mochila con todas mis fuerzas, y me fui caminando de regreso al pueblo. Cuando por fin llegué, narrador, estaba deshecho, totalmente deshidratado, a punto de desmayarme, y con el cuerpo temblándome por completo. Fue hasta que pisé mi ciudad, que sentí como si me quitara un peso enorme de encima. Abrí la mochila, bebí un poco de agua y me puse a llorar como un niño. No tienes idea, sentí que, por primera vez, estuve a nada de quedarme atrapado ahí para siempre, y que nadie supiera nunca qué fue de mí. Entré a mi casa, serían cerca de las 6 de la tarde, cuando vi a mi papá. Le pedí disculpas y lo abracé. Él me vio todo, lleno de polvo, con la mochila, y me preguntó: ¿qué hiciste? Y yo solo le dije: nada, volver a sacar de tus casillas. Perdóname. Fingí sentir un arrepentimiento profundo, pero ni loco le iba a confesar que fui a Lampa. Me mataba ahí mismo. Así que me dije: no, mejor, no le suelto ni una palabra. Fue una soberana estupidez. Lo que hice no me vuelve a pasar. Y 2 años después, narrador, 2 años más tarde, las cosas seguían poniéndose feas. Se habían acercado muchísimo a mi ciudad. Se habían metido en 2 ocasiones con comandos armados que no pertenecían al gobierno. Y mira, dentro de lo que cabe, no nos hicieron daño. Digamos que simplemente nos usaron como una zona de paso. Había una casa en las afueras, justo sobre el camino que llevaba rumbo a Lampa, donde se decía que a veces se escondía esa gente. Por eso vivíamos aterrorizados, aunque no se metían con nadie del pueblo. Todos nosotros estábamos muertos de miedo. Y en una de esas, no recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero dije: ya no aguanto más a esto, porque se sentía como si en la ciudad ni siquiera pudiera respirar. Ya no se veía a nadie caminando por las calles. La vida se resumía a: vete a estudiar o a trabajar, vuelve a casa y ni se te ocurra salir. No existían las reuniones de amigos. Todo era por llamadas telefónicas, y corrían rumores de que nos tenían los teléfonos intervenidos a todos. Era algo verdaderamente espantoso, y un día, por pura desesperación, me fui caminando por el pueblo. Pasé frente a esa casa, vi que estaba sola y me lancé rumbo a Lampa. ¿Por qué? No tengo idea. Fue la ocurrencia más idiota que he tenido en toda mi existencia. De entrada, ni siquiera sabía a lo que me iba a enfrentar. Te juro que me lo imaginé como un lugar de diversiones, algo así como un parque de atracciones, una zona de juegos. Al principio parecía el set de una película, con sus efectos especiales y todo, pero en el fondo ya sabía que en Lampa ocurrían cosas muy extrañas. No sé ni cómo explicarlo. Mientras iba a mitad del camino, me detuve a reflexionar. Mateo, ¿qué rayos estás haciendo? Es una estupidez meterte ahí. Pero había algo más, otra parte de mí, como si estuviera siendo atraída por una fuerza invisible hacia ese lugar, sin responderle a mi lado consciente, a esa voz de la prudencia que me gritaba que parara. Simplemente seguí caminando hacia el destino. El primer susto, porque fueron varios, y quizás uno de los más impactantes, fue al llegar exactamente al mismo punto de la última vez. Es una parte alta desde donde se divisa todo el pueblo, una zona perfecta para observar. Me senté ahí, vigilando,
esperando ver si pasaba algo, y la verdad, narrador, es que Lampa seguía exactamente igual. No había ni un granito de polvo más que la vez pasada, ninguna planta nueva, ningún rastro de deterioro adicional. El lugar parecía atrapado en el tiempo, intacto. La plaza lucía igual, con ese pasto un poco alto, las zonas abandonadas, el banco roto, el que sí estaba bien. Todo seguía idéntico. Las calles se veían igual de vacías. Esos sitios que ya estaban en ruinas no habían cambiado en nada. Me quedé helado. 2 años, por Dios. No podía ser. Si en el primer par de años el lugar terminó así, en otros 2 tendría que estar completamente destruido. Pues, narrador, bajé hasta allá, y al pasar por la penitenciaría, porque obviamente no iba a entrar otra vez, noté algo que me dejó sin aliento. Ya no había vidrios rotos en el suelo. Los cristales estaban puestos otra vez. La entrada principal parecía como si lo hubieran reconstruido. ¿Quién diablos hizo eso? No tengo ni la menor idea, pero me fijé en un detalle. Tenía candado. La puerta estaba cerrada con llave, y fue entonces cuando vino el segundo. El sitio parecía atrapado en el tiempo, la plaza exactamente igual que antes, con esa misma hierba crecida, las áreas igual de abandonadas, ese banco roto de siempre, y el otro que estaba bien, todo seguía idéntico, las calles igual de solitarias, los edificios que ya lucían derruidos no estaban peor, y yo me quedé en shock. Han pasado 2 años. No puede ser. Esto no puede ser. Si en 1 o 2 años el lugar se puso así, en 2 más debería estar prácticamente en ruinas. Así que nada, me bajé del auto, empecé a caminar y al llegar a la vieja penitenciaría, porque ni loco me vuelvo a meter. Pero pasé por enfrente y vi que ya no había vidrios rotos en el suelo. Los cristales estaban otra vez en su sitio, y la entrada principal parecía recién reconstruida. ¿Quién hizo eso? No tengo idea, pero me fijé en algo. Le habían puesto candado. La puerta estaba bloqueada. Y fue entonces cuando ocurrió lo segundo. ¡Qué susto! Hay alguien en Lampa. Siento que hay alguien ahí. Este sitio lo remodelaron todo. Y aquí fue donde cerraron la puerta. Sigo caminando, narrador. El siguiente punto al que puedo llegar, trazando una ruta por la que me estoy yendo, bordeando todo por la zona periférica, por si pasa algo grave, para poder escapar, es el hospital. Así que voy caminando hacia allá, y cuando llego a cierta parte del hospital, sucede algo rarísimo, de verdad. Estoy viendo. Es un hospital de 3 pisos, un edificio chiquito, una clínica. En el segundo piso hay un ventanal bastante grande. No entiendo por qué estaba ahí ese ventanal, porque todas las demás son ventanas pequeñas, como de habitaciones comunes, excepto esa. Es un ventanal enorme, como si fuera una puerta corrediza de cristal, pero por fuera no hay hacia dónde moverse. Es solamente un rectángulo gigante de vidrio. De pronto, ese rectángulo se mueve. Me quedé helado cuando vi que se abría. Se encendieron unas luces adentro, y alcancé a ver la silueta de una mujer, por lo que llevaba puesto en la cabeza. Estoy seguro de que era una enfermera o una doctora, porque traía esos gorritos que usan en los hospitales. Justo cuando estoy viendo eso, se apaga la luz, y la puerta de cristal se cierra sola. Me quedé frío, pero frío de verdad. No sabía si dar media vuelta o seguir adelante. Tenía el corazón a 1000, un miedo terrible, preguntándome qué demonios estaba haciendo ahí. Pero era como si mi cuerpo, mi mente, mi propia intuición me arrastraran hacia ese punto. Sigo caminando y avanzo entre puras casas abandonadas. Y esto es de lo más raro, narrador. Era una cuadra donde, a ambos lados, había casas exactamente iguales, simétricas, como si las hubiera hecho la misma constructora. Todas las estructuras idénticas, todas las casas igualitas. El tipo que narraba era rarísimo, pero se trataba de una calle donde, a ambos lados, se levantaban casas idénticas, como si las hubiera diseñado una sola constructora. Todas las fachadas eran iguales, esas casas tal cual a la anterior. Los colores se volvían a repetir. Había una que tenía un tono como de ladrillo. La otra era color beige, la siguiente blanca, y otra vez ladrillo,
beige, blanco, ladrillo beige, blanco, y justo enfrente, exactamente lo mismo. Qué cosa tan rara, de verdad. Nunca en mi vida me había topado con un lugar así. Además, los colores no es que fueran lindos. Se veía todo bastante mal gusto. Lo peor es que las casas parecían barridas, como si alguien se hubiera puesto a limpiar minuciosamente todas las entradas. Y esa sensación de que te estaban clavando la mirada desde cada una de las ventanas era espantosa. Sentía que había un montón de gente ahí, vigilándome. Y yo, pues simplemente me aferré a las asas, a las correas de mi mochila. Y empecé a caminar más rápido, cada vez más rápido. Empecé a apretar los brazos contra el pecho para intentar, no sé, recuperar el control de mi respiración, porque sentía que de un momento a otro me iba a dar un ataque de pánico y me iba a salir corriendo como loco. Y la verdad es que no quería que me pasara eso otra vez. Empiezo a respirar profundo, aprieto los puños, sigo caminando sujetando mi mochila, avanzo por la calle y entonces me encuentro con la siguiente construcción. Una iglesia al fondo, la misma que vi desde arriba. Es rarísimo. Yo me considero alguien muy bueno con los mapas y ahora que tengo 43 años, te lo aseguro, no me falla la orientación. Pero en ese momento, la iglesia no tenía por qué estar ahí. La que yo vi desde afuera, la que estaba en el mapa, no iba en ese sitio. No iba al final de esa cuadra. Tenía que estar, qué sé yo, unas 3 cuadras más a la derecha. Pero allí estaba, y empecé a caminar hacia ella, como si algo me atrajera hacia el interior. Lo que pasó en esa iglesia, mira, no sé si fue producto de mi imaginación, no sé si ocurrió, de verdad, pero ojalá, espero, deseo con toda mi alma que todo haya sido una invención de mi cerebro y que simplemente haya sido producto de ese ataque de pánico. La iglesia se veía realmente extraña, parecía como si algo le hubiera pasado por encima con fuego y le hubieran quedado rastros de hollín por todas partes. La iglesia se veía igual que las demás construcciones de ese lugar, de concreto, de ladrillo, de bloques. El detalle es que tenía unas manchas, como si algo se hubiera calcinado ahí. Mientras me iba acercando a la iglesia, me llegó un aroma horrible, espantoso, que en ese momento no lograba identificar. Hoy ya sé exactamente qué era, pero olía a quemado, a carne chamuscada, algo realmente intenso y nauseabundo. Ese olor, aunque inundaba el aire de una forma aterradora, lejos de alejarme, me atraía todavía más. Cuando puse un pie en los primeros escalones, debí haber salido corriendo de ahí. Tenía que haber huido en ese preciso instante, pero algo me empujaba, me obligaba a seguir adelante. Es que apenas pisé el primer escalón, pude escuchar gente rezando dentro de la iglesia. Eso no tenía ningún sentido. Lampa está abandonado. En Lampa ya no vive nadie. O tal vez serán los mismos que habitan las casas por las que acabo de pasar. En cuanto ese pensamiento me cruzó la mente, sentí un sudor frío recorriéndome toda la espalda, bajando por la nuca. No sabía qué hacer, pero era como si ya no tuviera el control de mis propios pasos. Apreté los puños y mi cuerpo siguió avanzando. Al llegar al interior del recinto, vi personas sentadas en las bancas. No podía distinguir el color de su ropa, ni del cabello, absolutamente nada, porque el lugar estaba sumido en una penumbra total. Parecían sombras inmóviles sentadas ahí. Al frente, un sacerdote les daba la espalda, agachado frente a otra. De repente, levantó las manos sosteniendo un libro y luego se dio la vuelta. Yo, desde la entrada, me quedé petrificado. Cuando el hombre giró, vi que el libro que sostenía entre sus manos era libro y de repente se gira. Yo estoy ahí parado, en la entrada, presenciándolo todo y me quedo paralizado, aterrado. Narrador, en cuanto se voltea, me doy cuenta de que el libro que sostiene entre sus manos es una sombra completamente negra, pero justo en el lugar donde tendría que estar su cabeza. No hay nada. Me muevo un poco hacia un lado para intentar entender qué está pasando.
Veo sus brazos ahí, colgados, pero sin cabeza. Estoy aterrado y, en ese preciso instante, ese hombre o esa cosa baja el libro. Todas las figuras giran para mirarme y de golpe empiezo a escuchar lamentos, gritos, de gente que parece estar pasando por un dolor insoportable, haciendo exactamente ese sonido, ese que sueltas cuando algo te duele tanto que no puedes aguantarlo más y necesitas sacarlo como de lugar. Lo peor es el sitio donde lo escucho. No viene de las bancas, me están gritando justo aquí, al oído, y es una sensación tan horrible, tan espantosa, que me deja paralizado. No puedo ni moverme. Debí haber huido en el mismo instante en que vi aquellas casas. Debí haber salido corriendo desde que vi la penitenciaría, pero ahora, atrapado en el peor de todos los lugares, ni siquiera mis músculos respondían. Estaba clavado ahí. Te lo juro, nunca en mi vida había sentido tanto pánico. Ese hombre, o esa cosa, venía avanzando hacia mí. Todo el lugar estaba en penumbras. Parecía como si las ventanas estuvieran cubiertas de hollín y a través de esa mugre apenas se filtraran pequeños rayos de luz, pero eran tan débiles que no te dejaban distinguir ni los colores del sitio. O quizás es que el lugar estaba calcinado. No lo sé, pero todo se veía demasiado oscuro. Y este sujeto empieza a caminar hacia donde estoy, y en algún momento, algo hace clic en mi interior. Logro romper ese embrujo, salir de ese trance, de aquello que me mantenía sujeto, como si estuviera atado con cadenas invisibles, y arranco a correr. Corro como alma que se lleva el demonio. Voy corriendo y corriendo, bajando las escaleras casi a los altos, desesperado, y ahora sí, no suelto ni un solo grito. Solo voy, respirando hondo por la nariz y exhalando, a duras penas por la boca, porque si intentaba respirar normal, el aire se sentía helado, muchísimo más frío que cuando recién llegué. No tenía ningún sentido, porque eran cerca de las 2 de la tarde, y a esa hora, en la zona donde yo estaba, suele ser el momento más caluroso del día. Sin embargo, yo sentía un frío de muerte. Y lo peor de todo, narrador, es que ni siquiera estábamos en época de frío. Por la mañana, cuando fui para allá, por la ropa que llevaba puesta, estábamos a más de 25 grados. Fácil, facilito. Pero ahora tenía un frío que no te lo puedo ni explicar. Empecé a correr y a correr, respirando por la nariz y soltando el aire por la boca, sujetando la mochila con todas mis fuerzas. Sentía que mi cabeza ya ni siquiera estaba conmigo. Ya no podía pensar con claridad. Estaba corriendo como pollo, sin cabeza. No sabía ni para dónde arrancar, no tenía idea de a dónde ir, ni dónde esconderme. Volteé en un momento y vi que de la iglesia estaban saliendo todas esas sombras, acumulándose ahí afuera de la entrada. Aquel sujeto estaba levantando ese libro justo por encima de donde debería haber estado su cabeza. Detrás de él empezaban a reunirse más sombras. El problema es que ya no las veía solo salir de la iglesia. Estaban ahí, apareciendo cada vez más y más, no sé ni de dónde. Afuera no se veían ventanas quemadas. Afuera todavía había luz de día, y ahí fue que me di cuenta. Eran sombras, no personas. Todo era oscuro, todo era totalmente negro, y aunque estaba lejos de ellos, no estaba tan retirado como para no distinguir los detalles. Los brazos eran negros, la ropa era negra, y el aroma del lugar. Ese olor se me quedó impregnado por años, hasta que un día pude identificar que era carne y cuero cabelludo quemado. Y en ese preciso instante me di cuenta de que Lampa, la iglesia de Lampa, apestaba a pura carne y cabello quemado. Narrador, yo seguía corriendo y no sé ni por qué mi mente me obligó a voltear hacia a mano derecha. Sigo caminando y me fijo en una casa que, la verdad, se ve mucho peor que todas las demás.
por decir algo. Se nota que está en un estado lamentable. Las ventanas, por ejemplo, están todas destrozadas. Las paredes se ven llenas de manchas por fuera. No tengo ni idea de qué podrán ser esas manchas, pero ahí están. Además, hay un letrero que hace mucho tiempo debió tener sus colores. Ahora, apenas se alcanzan a ver unas marcas que forman las palabras: Videos, Don Rosco. Y justo encima hay una estrella de 5 picos, invertida, apuntando hacia abajo. Se nota perfectamente que fue hecha con algún tipo de aerosol o grafiti. También hay una puerta de madera que está astillada hacia adentro y otra que cuelga de una bisagra a medio caer. Y no tengo ni la menor idea de por qué entré, porque no tiene ninguna lógica lo que hice. No fue algo que yo estuviera decidiendo por voluntad propia. Es como si mi cuerpo hubiera tomado el control absoluto de todo y simplemente se hubiera movido para hacer lo que le viniera en gana. Y en ese instante, a mi cuerpo le plació que me agachara y me metiera a los videos de Don Rosco. Cuando crucé el umbral narrador, me di cuenta de algo y me quedé marcado con una verdad horrible para el resto de mi vida. Los portales existen, hay puertas directas al infierno, y el lugar donde me metí era una de ellas. Empecé a caminar como si el sitio ya me fuera familiar, tal como me había pasado antes en la penitenciaría. Sigo avanzando por la casa, entro en una habitación, y en ella hay un ropero viejo, que se nota en pésimas condiciones. Llego, lo empujo, y detrás aparece una puerta oculta. La abro, veo un pasillo, y simplemente sigo caminando. Es como si estuviera viendo una película, más que tomando decisiones reales, o ejecutando acciones por mi propia cuenta. Sigo recorriendo ese pasillo, y llego al fondo, a un cuarto que parece una bóveda enorme que tiene 3 puertas diferentes. Elijo una, entro, y ahí me encuentro con un espacio lleno de camas. Cuando llego justo a esa zona donde están las llamas, cuando por fin llego al lugar donde están ellos, en la cama, de repente empiezo a sentir que sobre mi cuerpo unas manos pequeñitas me tocan por todas partes. En las manos, los pies, la espalda, empiezan a apretarme y empiezo a escuchar como puros lamentos de niños y niñas. Es una pesadilla, algo horrible. No vi absolutamente nada, pero la sensación era clarísima y por un segundo sentí que me desmayaba, que me desconectaba del mundo, como si ahí me fuera a quedar para siempre. Y justo en eso siento un par de manos enormes que me agarran por los hombros y donde me sujetan, me aprietan, pero con una fuerza tal que me empiezan a lastimar. Pego un grito y me jalan. Y a partir de ahí, narrador, solo tengo como varios destellos en mi mente de algo que me está arrastrando. Y yo voy con los pies rozando el suelo, pero me está jalando con una fuerza brutal. De vuelta por el pasillo, de regreso por donde mismo, por ese closet, y al llegar a la puerta me avientan y termino tirado en medio de la calle, totalmente confundido. Siento la cabeza muy pesada, tengo mucho frío y mucho calor al mismo tiempo. Me siento ultrajado, siento que estoy en el peor momento de mi vida, y veo que un sujeto sale agachándose por debajo de la puerta. Se acerca, camina hasta quedar frente a mí y se me queda viendo. Un hombre más o menos delgado, con el cabello canoso, trae puesto un poncho, un jorongo como una capa vaquera, de esas que se abren por el medio. El tipo lleva un sombrerito muy típico de la región, se me queda mirando fijo y me suelta. Muchacho, ¿te vas de aquí o te quieres quedar? No te voy a salvar otra vez. Y el sujeto se va, alejando caminando frente a mí. Y yo no sé ni cómo recobro el sentido, ni cómo logré levantarme. Abro la mochila, empiezo a tomar agua, y me doy cuenta de que estoy seco, seco por dentro, seco, pero seco como jamás en la vida me había sentido mi estado, y me pongo a beber agua desesperadamente.
Empiezo a caminar justo detrás del sillón y, al cabo de unas 2 o 3 manzanas, el hombre se voltea de repente y me suelta. «Deja de seguirme. Lárgate de aquí. Vete de una vez o quédate aquí para siempre. No voy a ayudarte otra vez». Él sigue su camino. Yo voy ahí pegadito a sus pasos y de pronto este sujeto empieza a subir, otra vez por la nada. Ahí en Lampa se va y se sienta a contemplar la ciudad. Entonces, mientras yo voy subiendo hacia donde él está, le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que acabo de vivir? ¿Qué es este lugar? El hombre solo se me queda mirando y me dice, eres un completo idiota. ¿Nunca escuchaste que Lampa está maldita? ¿No te enteraste de que Lampa es un pueblo fantasma? Yo le contestó, sí, lo sabía, pero no entiendo por qué vine. ¿Por qué te atrajo? Lampa llama a la gente. En Lampa cometieron cosas que nadie debió. Si quiere imaginar, ya trae a la gente. Ya te salvé. ¿Te largas o te quedas ahí atrapado para siempre? Mira, narrador, tengo toda esa conversación bastante borrosa. Solo te voy a contar los fragmentos que todavía conservo, muy claros en mi mente. Es lo único que recuerdo con nitidez. El tipo no sé de dónde venía, pero tuvo un hijo. Su hijo oyó hablar de Lampa, fue hasta allá y nadie lo volvió a ver. Desde entonces, de vez en cuando, ese hombre ronda los alrededores para ver si Lampa sigue atrapando incautos y conoce a la perfección cuáles son los puntos más peligrosos. Por eso fue él quien clausuró la penitenciaría. Él colocó el cristal, él puso aquel candado, porque dice que no quiere que ninguna otra familia pase por el dolor que él tuvo que vivir, porque en Lampa la gente simplemente se desvanece, pero nadie vuelve a encontrar ni un rastro. Beatriz odia la brujería, la detesta con ganas, le sobran los motivos. Pero aquí se presenta una situación bastante extraña. La odia y la desprecia porque está convencida de que sí es real y cree, es totalmente real, y ella misma lo vivió en carne propia. Te lo cuento tal cual. Todo empieza cuando Beatriz estaba en una etapa increíble, de esas que lo tienen todo. Hace unos 6 años, Carlita acababa de cerrar el contrato de su vida. Había conseguido un puesto de alta dirección en una empresa importante de su ciudad. El sueldo era una locura, una cifra que jamás había visto en su cuenta bancaria. Además, los beneficios y el paquete de prestaciones eran simplemente soñados. Era el trabajo perfecto, en serio. Su rol era 100% creativo. Se trataba de soltar ideas constantemente. Requería una mente súper rápida, de esas que ven ángulos que nadie más nota. Pero no solo eso, necesitaba una empatía brutal. Tenía que conectar con la gente al instante, para entender qué necesitaban realmente. Se ponía en los zapatos de los demás para descifrar mundos ajenos, porque cada cabeza es un universo. Ella misma se sentía como una exploradora de mundos extraños, así que practicaba ejercicios curiosos. Me confesó, mira, te va a sonar rarísimo, pero mi trabajo me obligaba a hacerlo. Al final, le agarré un gusto tremendo porque me ayudaba a mantener la mente muy afilada. Me iba a los comedores de las plazas comerciales, a lugares donde hubiera muchísima gente desconocida. Incluso me alejaba de mi zona de confort. Iba a barrios donde no conocía a nadie. Me compraba un café grande, algo de comer que a veces ni probaba, y me quedaba ahí. Me ponía unos audífonos, pero sin música ni nada. Estaban apagados. Era solo una estrategia para que nadie sospechara mientras me quedaba ahí, observándolo todo. Si uno pudiera ponerse en sus zapatos, tal vez entendería el trasfondo de todo, porque cada ser humano es un universo aparte, y ella, Carlita, se sentía como una auténtica exploradora de mundos ajenos, de realidades extrañas, y para lograrlo, practicaba ciertos ejercicios. Me dice, mira, narrador, esto que yo solía hacer es bastante extraño, pero lo hacía porque mi empleo me obligaba, aunque, la verdad, con el paso del tiempo le fui tomando un gusto tremendo, porque me daba muchísima agilidad mental. Me iba a las zonas de comida rápida, me refiero a las de los centros comerciales.
a esos sitios donde se acumula muchísima gente que, por lo general, yo no conocía de nada. A veces viajaba hasta sectores muy alejados de donde yo solía estudiar, trabajar o vivir, lugares donde no me encontrara ningún conocido. Compraba un café, uno grande, y también algo de comer, que, siendo sincera, a veces ni siquiera probaba. Simplemente me quedaba ahí, tomando el café, y me ponía unos audífonos que, en realidad, no tenían música ni nada sonando. Era más que nada un truco para no levantar sospechas mientras observaba todo ahí cerca. 1 hora, tal vez hora y media. Lo que en realidad hacía era ponerme a escuchar lo que la gente hablaba. No era por el samplechismo, ¿sabe? La verdad, la vida ajena me tenía sin cuidado. No me interesaba para nada meterme en sus asuntos, pero era inevitable. Escuchaba una frase y mi mente empezaba a crear todo su mundo. Por ejemplo, me tocó oír a varias parejas empezando a discutir sobre cómo criar a sus hijos. El tipo soltaba cosas como: es que estos niños tienen que ser fuertes. No vamos a educarlos para que sean unos blandengues, como hacen todos los papás de ahora. A mí, si yo no entendía la primera, mi viejo me soltaba 2 o 3 cachetadas. Y la neta, hoy se lo agradezco, porque eso me hizo el hombre que soy. Pero entonces la chava le contestaba: sí, está bien, pero ¿no te das cuenta? Tú mismo me has dicho que a veces te dan unos ataques de furia que no puedes controlar, que te llenas de una rabia ciega, que te has agarrado a golpes con desconocidos por nada. O sea, tienes que ver eso también. No es nada más lo que tú quieres imponer. Y ahí me ponía a imaginar todo, como si fuera el narrador de una película. Me figuraba al padre de ese tipo, vestido de militar, con su uniforme verde. Imaginaba al chico llegando a su casa, temblando de miedo. Y aunque ahora el hombre habla de su papá casi como un héroe, en aquel entonces seguramente llegaba con la cabeza baja esperando lo peor. Me imaginaba la escena: el padre levantando la mano, el niño encogiéndose para protegerse, el señor yéndose contra él, todo ese ambiente tenso. Y al ver esas imágenes en mi cabeza pensaba: claro, él trata de defender su pasado y a su familia, pero es que ahí hay heridas muy profundas, heridas que necesitan sanar. Y luego pensaba en ella. ¿Cuántas veces no te has metido en discusiones fuertes con alguien sin siquiera entender la razón? Oh, sí, eso también es algo que tienes que considerar. No es solo lo que te pasa a ti. Y empecé a imaginarme todo. Narrador. Me imaginé ao padre y este sujeto, vestido de militar, todo uniformado de color verde, y a este chico llegando a su casa. Y aunque ahora hable de su padre, casi enalteciéndolo, en aquel entonces probablemente llegaba con la mirada baja, creando así una escena digna de una película, donde el papá que parecen sacadas de una película, donde el papá le dice, al alzar la mano, el niño se encogía, temeroso de que el hombre se le fuera encima. Yo me imaginaba todo ese escenario, y eso me ayudaba a pensar: mira, él solo intenta proteger su historia, cuidar a su familia, pero está tan lastimado, necesita sanar esas heridas de alguna forma. Luego pensé en las chicas. Eran niñas viviendo en una fantasía, una burbuja total. Imagínate, ellas pensaban: es como si, no sé, me encontrara con Tom Cruise. Él me va a ver fijo a los ojos y me va a decir que me ama. Era la típica novela barata y cursi que te puedas imaginar. Se sentía como un mundo de Barbie, pero de los viejos. Todo color de rosa, lleno de tonos pastel. Ella capta perfectamente la situación. Está con él, pero se nota a leguas que esta misma charla ya la han tenido 100 veces. Él sigue igual, y ella parece que ya simplemente se resignó. Ella necesita cambiar de aire. Y me la imaginé así, con el pelo alborotado, un poco descuidada. Es que el tono de su voz lo delataba, sonaba vacía, como si hubiera perdido toda esperanza, porque el tipo, después de oírla, volvió a la carga, ¿sabes? Soltó. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que a mis hijos los vuelva unos blandengues? ¿Que a la mínima se anden quejando? ¿Que cualquier tontería los quiebre? Los vamos a hacer hombres de hierro, hombres de verdad. Por cómo hablaba la chica, entendí que ella iba a terminar bajando la guardia, iba a terminar haciendo exactamente lo que él quería,
Me la imaginé ahí, agachando la cabeza, mientras él empezaba a caminar, y ella, sumisa, lo seguía atrás. Ni siquiera volteé a verlos porque realmente no me interesaba saber quiénes eran. Era un ejercicio, simplemente un ejercicio mental para imaginarme el mundo de esa gente y cómo sería su hogar. Me imaginé una casa que, tiempo atrás, debió estar llena de luz, de brillo, bien cuidada, con rincones bonitos, pero poco a poco se fue volviendo oscura, descuidada, carcomida por la rutina, con objetos rotos, porque se notaba que ahí dentro había una violencia, aunque fuera disimulada. Una vez me tocó escuchar a un par de chicas en la prepa que estaban hablando de actores y actrices, fantaseando con conocerlos, imaginándose bailando con uno, oyendo a la fiesta del otro. Y yo me las imaginé viviendo en un mundo color, de rosa y celeste, todo en tonos pastel, donde los unicornios correteaban cerca de un lago mientras ellas caminaban por ahí, tan dulces. ¿Por qué? Porque eran unas... Andaban de un lado para otro sin rumbo fijo, sin hacer nada concreto. Después me tocó escuchar a unos sujetos hablando de un pentagrama invertido, y yo, sin pensar, les dije: "Ah, o sea que ustedes andan en cosas de satánicos y eso". Me contestaron de mala gana: "No seas tonta, esto es Feng Shui, solo tiene que ver con los elementos". Y remataron diciendo: "Es que la gente ignorante como tú le quiere ver cara de diablo a todo". El tipo siguió trazando su figura. Le puso unos símbolos extraños ahí y le dije: "Mira, haz lo que quieras, pero yo en serio no voy a participar en esto". Los demás compañeros se acercaron y le siguieron el juego. Algunos no querían para nada, pero él los presionó muchísimo para que se metieran. El narrador cuenta cómo los obliga a tomarse de las manos. Varios de ellos no querían estar ahí. Se notaba, pero él insistía y presionaba sin parar. Bueno, al final, ahí estaban todos en círculo, agarrados de las manos. Las dos chicas de la caja no dejaban de mirarme con esa cara de... ¿Ya ves? Donde se contaban historias verdaderamente pesadas, conflictos sentimentales, líos en el trabajo, hasta un chico que narraba sus intenciones de quitarse la vida, de marcharse al otro mundo. Y se me vinieron a la mente cosas muy tétricas, escalofriantes. Pero hubo una conversación, una charla, en particular que sí logró que sintiera una vibra muy rara con aquel joven. Incluso ese chico que estaba contando cómo planeaba trascender sonaba como alguien que buscaba desesperadamente alertar a quien tenía delante. Alguien que quería que el otro le dijera: "No, por favor, déjame ayudarte". Por la manera en la que soltaba las frases, se notaba que no era la primera vez que lo decía. No se sentía nada espontáneo. Parecía un guión perfectamente ensayado, pero hubo un diálogo sumamente extraño. Un hombre y una mujer estaban conversando. Fue algo inquietante. Más que en un centro comercial, daba la sensación de que ambos estaban atrapados en un callejón oscuro, en mitad de la noche, donde nadie podía verlos. Murmuraban, hablaban en voz muy baja, como si estuvieran conspirando sobre algo realmente turbio. Ella le confirmaba que sí tenían lo que le había pedido, pero le advertía que el precio sería mayor al acordado. Él, tajante, le recordó que un trato era un trato. Si algo sucedía, yo solo les decía: "Un momento, esperen, esperen". Me acerqué a Catalina y, al verla, noté que agarraba el frasco y lo abría. Por cierto, narrador, perdí mi auto. El banco me lo terminó quitando. Hubo un acuerdo y ella le soltó: "Ni lo pienses, mis pactos se sellan con sangre. Son otra historia. Yo marco las condiciones y tú te aguantas". Desde ese instante, todo me empezó a dar muy mala espina. Al principio, jurarías que eran unos gánsteres cualquiera, o un par de matones de poca monta, pero luego, la voz de ella. No, no era eso. Tenía una autoridad distinta, algo extraño. Y la voz de ese tipo, la forma en la que se expresaba, era algo diferente. Sonaba a alguien maquiavélico, a alguien que manipula, a un titiritero que mueve los hilos desde la oscuridad, pero a la vez
Era un tono educado, aunque totalmente falso. Es como esa gente que te trata con una sonrisa ensayada, pero sabes perfectamente que detrás de esa mirada esconde intenciones de lo más oscuras. Creo que a todos nos ha pasado cruzarnos con esos sujetos que te muestran una cara amable, cuando por dentro son pura maldad. El tipo sonaba así, una amabilidad fingida, con palabras muy calculadas, mientras que la mujer sonaba como alguien que no se dejaba intimidar por nada ni nadie. La charla me atrapó por completo, porque tenía algo. El mundo que me imaginaba alrededor de ellos era todo sombra, todo malevolencia, pura falsedad. Y ella insistía, si la quieres a toda costa, ya te dije que tengo lo que buscas. Solo tienes que hacer que se lo beba de un solo trago y 2 días. Después será tuya. Y ya sabes que su padre la protege como a nadie. Así que todo su imperio terminará siendo tuyo. Eso sí, ten muy presente que una vez que ella beba eso, ya no hay vuelta atrás. ¿De verdad no te tiembla el pulso al hacerlo? Y él le respondió, a mí me interesa su fortuna, no sus sentimientos. Así que dime de una vez, ¿me vas a ayudar o no? Y ella sentenció, no, eso queda en tu karma, no en el mío. Yo solo estoy cumpliendo con lo que me pides. Ya te advertí que esto no es bueno, pero ella ya no va a volver a ser la misma. No, simplemente haz que se lo tome ella. Y entonces, a él se le escapa decir, Catalina. Cuando escucho Catalina, la palabra Catalina, el nombre completo, Catalina, fue algo rarísimo porque la forma en que lo soltó, a mí me sonaba a algo que ya había escuchado anteriormente, aunque no ubicaba de dónde. A partir de ahí, narrador, te cuento que siguieron platicando. Entendí que era alguna clase de brebaje, un conjuro, qué sé yo. Me cayó el 20 de que era algún tipo de brujería y que este tipo lo que quería era amarrar a alguien. Jamás en mi vida había oído hablar de eso. Yo no sabía nada de esas cosas, pero era muy fácil deducirlo. Eso que le vas a dar a tomar para que deje de ser ella misma y se convierta prácticamente en tu esclava para lo que se te antoje. Al final recae sobre ti, porque ella ya no va a poder ni trabajar bien, ni tener una vida sana. Será como un zombie en vida, y eso te toca a ti, cargarlo. Comprendí que era o alguien con química, o una persona que envenena gente, o una bruja. Lo entendí todo y después investigué y confirmé que era un amarre, así que dije, bueno, ya capté por dónde va el asunto. Pasan 3 o 4 días más o menos. Mi rutina sigue normal. Me acuerdo una y otra vez de aquella charla. Esa conversación fue hace unos 3 años o 4, aproximadamente, narrador. Y yo me siento muy incómoda, dándole vueltas al asunto y rezando. Pobrecita Catalina, Diosito, si existes, por favor ayuda. Catalina, por favor, no permitas que ese bastardo y esa mujer le hagan daño. No sé quién sea esta chica, pero por favor, protégela. Y repetía Catalina y algo me hacía ruido en la cabeza y me daba vueltas y vueltas. Hasta que un día llego al trabajo, todo normal. Yo estaba en mi oficina y escucho una. De repente, se filtró una llamada por el intercomunicador, como si viniera de la oficina de al lado o quizás de enfrente. Pero en cuanto escuché la voz de un hombre preguntando por Catalina, se me heló la sangre. Reconocí al instante la voz del tipo, aquel del restaurante donde yo estaba, el mismo sujeto que vi hablando con la bruja esa. Así que puse las antenas bien alertas y pensé, no puedo dejar que esto ocurra. Y eso que ni siquiera es mi oficina. ¿Quién demonios es? Catalina. Y entonces, narrador, vi que desde la oficina del dueño de la empresa salía una chica vestida totalmente de blanco. Era ella, Catalina, la hija del jefe. Por eso el nombre me sonaba tanto. Alguna vez le escuché al señor mencionar a su hija, aunque ella no trabajaba ahí con nosotros. Todo esto era muy raro. Me puse en movimiento
Me fui acercando sigilosamente, viendo que Catalina se aproximaba, y ahí estaba él, un tipo alto, moreno, de complexión fuerte, vistiendo un saco, un traje, muy elegante el individuo, pero cuando abrió la boca me dije, no puede ser, es él, el farsante, el que estaba con la bruja. Sí, era él, la misma, voz exacta. Solo vi que traía consigo un frasco alargado y le decía, aquí, lo tienes. ¿Recuerdas que te prometí, Catalina, tu proteína, aquello que te iba a ayudar tanto para que estuvieras aún más guapa para nuestra boda? Aquí está. Y entonces, narrador, al ver aquello, me lancé. Empecé a correr hacia ellos, intentando que no se notara, pero ya sabes, esas veces que intentas disimular, pero te mueves de una forma rarísima que llama la atención. Incluso mis compañeros se fijaron y me preguntaron si todo estaba bien. Yo solo les dije, espérenme, espérenme. Llegué justo hasta donde estaba Catalina, y en el momento en que la vi, agarrando el frasco para abrirlo, narrador, me metí en un lío que me ha tomado 4 años arreglar y superar. Hoy día estoy trabajando en otra ciudad. Creo que ya son 10 años, narrador, reflexionando sobre este tipo de cosas y aprendiendo a no tomar decisiones impulsivas en esos momentos. Caminaba distraída cuando de repente choqué de lleno contra ella, pero fue a propósito. Lo hice con todas mis ganas, queriendo que esa porquería que llevaba guardada saltara y le cayera todo encima al tipo aquel. Y tal cual, sucedió. Los dos quedaron hechos un asco. Ella lucía un vestido blanco que terminó arruinado, totalmente cubierto de esa inmundicia que tenía. Un tono marrón, un color espantoso. El sujeto me miró, con una furia asesina, y, sin pensarlo, le dije, «Ay, discúlpame, Catalina. De verdad, fue un accidente». Ella, en ese momento, cambió por completo. Se transformó. «¿Cómo te atreves, estúpida empleada? Muerta de hambre. ¿Acaso no ves lo que hiciste? ¿Tienes idea de lo que cuesta este vestido?» Empezó a gritarme de una forma que jamás había visto en toda mi trayectoria en la empresa. Fue algo fuera de lugar, una locura. Nunca, nadie había tratado a un compañero así. Siempre nos habíamos llevado con mucho respeto. El escándalo fue tan grande que hasta el dueño salió de su oficina, totalmente en shock. Yo lo miré y le pedí perdón de inmediato. «Señor, discúlpeme. Iba caminando muy rápido. Me tropecé. Con su hija, le juro que no quise hacerlo. Pero ella estaba fuera de sí, histérica, y le soltó, «Papá, o la despides ahora mismo, o no vuelves a saber de mí». El pobre hombre no sabía ni qué hacer. Estaba entre la espada y la pared. Yo lo miraba suplicándole con la mirada que no lo hiciera, pero me despidieron. Me quedé sin nada, en la calle. No sé qué cruzó por la mente de esa chica, si fue parte de algún maleficio de ese tipo, pero de la noche a la mañana, en todas las empresas de mi sector me cerraron las puertas. Arruiné mi cajera, me destruí sola. Estaba pagando un departamento y tuve que dejarlo, enfrentando multas por rescisión. Me quedé sin ahorros para el coche. El banco me lo terminó quitando. Entré en una espiral de problemas que me tomó 4 años enteros intentar arreglar. Ahora trabajo en otra ciudad. Resulta que nos dieron, por primera vez en años, el día libre. Así que ese día cerramos temprano. El siguiente era festivo, luego seguía el domingo. Así que prácticamente íbamos a estar cerrados 3 días. Serían como unas pequeñas vacaciones. A las 5 de la tarde bajamos la cortina. Otras cosas, pero escúchame bien. Para empezar, detesto todo lo relacionado con la brujería. De verdad, no la soporto. Y punto. Número 2. Lo único que supe es que finalmente se casaron. Esa chica era rarísima porque me decían que su verdadera personalidad no era ni de cerca la que me mostró a mí. Dicen que ella era igualita a su papá. Alguien brillante, una persona sumamente bondadosa, alguien que trataba bien a todo el mundo, menos a mí. Nadie entendía por qué se había ensañado así conmigo, pero fue muy extraño, porque justo antes de la boda empezaron a notar cambios drásticos en ella.
Era como si su alma ya no estuviera en su cuerpo, como si estuviera ausente, con una actitud tan rara. Era como si su mente ya no funcionara bien. Cuentan que durante la boda el tipo la traía, arrastrando por todos lados, como si ella ni siquiera fuera consciente de lo que pasaba. Un par de años después de la boda, el sujeto se quedó con todas las empresas de la familia y, hasta donde yo tengo entendido, este desgraciado se encargó de eliminarlos a todos. ¿Cómo es que no está tras las rejas? Ni idea. Las empresas se fueron a pique. Él se quedó con toda la fortuna. Y yo no quiero volver a tocar esos temas jamás. Por cierto, me enviaron una historia que estaba realmente impactante, porque trataba sobre una chica que puso una panadería y de repente una clienta le llevó un duende y, bueno, empezaron a ocurrir sucesos sumamente aterradores. Para este episodio me mandaron un relato que me puso la piel de gallina, porque cuando conté lo de la panadería, una chica levantó la mano, alguien de nuestra audiencia nocturna, una seguidora anónima, y me dijo: narrador, tengo una historia muy parecida a esa porque viví algo similar hace unos años. Esta chica trabajaba en un restaurante, vamos a llamarla Suema. Ella laboraba en un restaurante y ese fue el primer empleo que tuvo en toda su vida. Ella apenas cumplía 16 años. Era su primer empleo y su labor en aquel restaurante se reducía casi por completo a estar en la caja, cobrando. Estar en la caja en ese sitio era todo un reto, porque no solo te ocupabas de eso, también debías gestionar los cierres, los cortes y estar súper pendiente del efectivo. Y con el ritmo de gente que manejaban, era algo de cuidado. Además, parecía que alguien por ahí tenía las uñas muy largas, porque de la nada empezaba a faltar dinero en algunas cajas. Ximena me cuenta: mira, narrador, seré pobre, pero muy honrada. Jamás me he robado ni un peso de nadie. Si alguna vez me he quedado con algo de cambio de más, sí, pero fue un error, no algo planeado. Siempre he buscado la forma de devolvérselo a los clientes y es que hice mal la cuenta. Pero escucha esto. Sabíamos que alguien nos estaba robando. Yo apenas llevaba 2 semanas trabajando ahí, pero me empezaron a ver como una empleada de confianza porque notaron que yo no andaba con cosas raras. Soy alguien de valores muy sólidos. Así que, aunque tenía poquito tiempo, me pusieron prácticamente como encargada del área de cajas. A las otras chicas que ya llevaban ahí como 2 años, no les hizo ninguna gracia. Sentían que de alguna forma las estaban desplazando y dejando a un lado. ¿Quién sabe? El punto, narrador, es que ese restaurante tenía sus altas y sus bajas. Vendíamos una mezcla de cosas: carne asada, pizzas y luego unas tortas que eran su especialidad. Era un sitio muy curioso. Apenas cabían 10 o 12 personas, pero la comida estaba deliciosa y vendíamos muchísimo. Yo creo, narrador, que hasta el día de hoy, después de 10 años, entonces empezamos a celebrar. Pero esta persona comenzó después de todo lo que viví, ese lugar terminó cerrando precisamente por lo que me pasó ahí. Te cuento cómo estuvo la cosa. Resulta que un día que no había ni un alma en el local, a uno de mis compañeros le tocaba celebrar su cumpleaños. Así que le llamó al dueño para pedirle permiso de cerrar antes y festejar ahí mismo con nosotros. El dueño, muy buena onda, le dijo que no había bronca. Normalmente cerrábamos a las 7 de la tarde, pero el jefe le dio luz verde para bajar la cortina desde las 5. Nos dio esas 2 horas extras para que pudiéramos celebrar tranquilos ahí adentro. El detalle, narrador, es qué día decidimos festejar. Justo al día siguiente era día de asueto, feriado. Además, el dueño andaba un poco delicado de salud por esos días, así que casi no íbamos a la oficina. Teníamos que coordinarnos por teléfono para ver pendientes, en lugar de decidir todo ahí mismo. Entonces, por primera vez en años, nos dio el día libre. Con eso, cerramos temprano. El día siguiente era puente y el otro era domingo.
Prácticamente nos íbamos a aventar 3 días seguidos de descanso. Eran las 5 de la tarde cuando bajamos la cortina metálica. Empezamos con el festejo y de repente este compañero empezó a ponerse muy raro. Nos salió con que, como regalo de cumpleaños, quería que hiciéramos un ritual de buena suerte. Yo de inmediato le puse un alto. Oye, la neta a mí no me gustan esas cosas de rituales. Mis respetos para ti y tu cumple, pero yo en eso no me meto. Él insistió. No pasa nada, es mi día, y quiero que sea mi regalo. Pero yo le repetí que no quería participar en nada de eso. El caso es que el tipo sacó un gis, no sé ni de dónde lo sacó, y empezó a rayar todo el piso. No le importó nada y comenzó a dibujar una estrella, una de esas, ponerse muy rara. Nos dijo que, como regalo de cumpleaños, quería que hiciéramos un ritual para traer la buena suerte. Yo le dije, oye mira, a mí no me gustan esas cosas de los rituales. Mis respetos para ti, pero yo no me meto en eso. Él insistió, no pasa nada. Además es mi cumpleaños y es un regalo. Y le respondí, no, en serio, no quiero participar en ningún ritual. Sin importarle, sacó un gis, no sé ni de dónde lo sacó, y empezó a dibujar en el suelo, marcando una estrella, un hora de descanso. Eran las 5 de la tarde cuando bajamos la cortina. Entonces, empezamos a festejar y este tipo se puso rarísimo. Resulta que el cumpleañero nos sale con que, de regalo, quería que hiciéramos un ritual de buena suerte. Yo de inmediato le puse un alto. Mira, la neta no me late nada de eso. Mis respetos para ti y tus creencias, pero yo paso, ahí sí no cuentes conmigo. Él insistió. Tranqui, no pasa nada, es mi cumple y es lo que quiero de regalo. Pero yo me mantuve firme. No, en serio, no me interesa participar en ninguna de esas cosas. De repente, quién sabe de dónde sacó un gis y se puso a rayar todo el suelo. Le dio igual lo que yo pensara y se puso a dibujar una estrella, una. No te preocupes, además es mi cumpleaños y esto es un regalo. Y yo le contesté, no, pero es que no. O sea, yo no quiero ser parte de rituales ni de esas cosas. El tipo saca un gis. No tengo idea de por qué, pero empieza con ese gis a dibujar en el suelo. No le importó nada y trazó una estrella. Te pusieron de encargada y no te atreves a hacer nada. Me miraban con desprecio y yo solo me quedaba ahí pensando, ay, por favor, cosas de esas satánicas y tal. Él me contesta, no digas tonterías. Esto es puramente Feng Shui. Se trata solo de equilibrarlas, meter energías con los elementos. Añade, la gente, ignorante como tú le ve, el rostro al diablo, a cualquier cosa, y se pone a terminar su pentagrama. Dibuja unos símbolos y yo le suelto. Mira, haz lo que te dé la gana, pero te hablo en serio. Yo no voy a formar parte de esto. El resto de los compañeros se suman y le siguen el juego. Algunos no estaban muy convencidos, pero él los presionó para que se quedaran. Narrador los obliga a que se tomen todos de las manos. Varios ni querían estar ahí, pero él insistía y presionaba una y otra vez. Y, bueno, ahí están todos rodeándolo. Se agarran de las manos. Las 2 chicas de caja me miran con una cara como diciendo, mira nada más. Te ponen de encargada y ni te atreves a hacer nada. Me miran con desprecio y yo solo pienso, ay, por favor, compa, no voy a poder callar a estos tipos en toda la semana por esta tontería que no tiene nada que ver con lo que venimos a hacer aquí. Se la pasan metidos en esas cosas. Ahí siguen insistiendo con eso. De repente, se va la luz y una de las chicas suelta un grito. En cuanto vuelve la electricidad, dice que alguien le dejó la mano marcada. Todos sueltan la carcajada y empiezan con sus bromitas pesadas y fuera de lugar, preguntando cosas como, ¿quién fue el abusivo? ¿Quién se quiso pasar de listo? Yo la verdad ni sé qué hacer. Si reírme o no, porque la situación no me hace ni pizca de gracia. Lo inquietante es que me acerco a ver las heridas y caray, sí se ven bien raras. O sea, sí parece un rasguño, pero no es el típico corte que te haces por accidente. No sé bien cómo explicarlo, pero no es en los dedos ni en la palma. El corte viene desde la muñeca y sube hacia el antebrazo, como si lo hubieran jaloneado hacia arriba, y la marca se ve bastante profunda. La chica está soltando sangre
y no nos queda de otra más que intentar curarla ahí mismo. Oye, y el chistecito deja de tener gracia cuando la muchacha no para de sangrar y finalmente tenemos que mandarla a la enfermería. Resulta que algunas gotas de su sangre terminaron cayendo justo sobre el pentagrama. No estoy seguro de si eso tuvo algo que ver con lo que vino después, pero al final todos terminamos aterrados cuando se la llevaron de urgencia. Yo me vine enterando hasta el lunes de que tuvieron que ponerle puntos. No tienes idea de la regañiza que nos puso el dueño cuando abrió la puerta y se encontró con ese pentagrama salpicado de sangre por todas partes. Estaba tan furioso que quería corrernos a todos. El tipo es bien escéptico. No cree en nada de estas cosas, pero nos gritó: «No me estén tomando el pelo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hacen cuando yo no estoy?» Total, que tuve que armarme de valor y explicarle que nosotros no teníamos nada que ver, que todo fue un accidente, que esto y que lo otro. Bueno, narrador, la verdad es que ninguna de mis explicaciones sirvió de nada después del segundo día. El dueño seguía echando chispas. Terminamos borrando todo con un trapeador a toda prisa. Y el tipo que había organizado todo este desastre, ese nunca se atrevió a dar la cara. Me tocó a mí poner el pecho. Tuve que... sangre por todos lados. Nos quería despedir a todos. El tipo no creía en nada de eso, pero gritó: «No me molesten». ¿Qué es este desastre? ¿Qué se ponen a hacer cuando yo no estoy? Entonces no me quedó de otra que explicarle que no tenía nada que ver, que fue un accidente, que esto y lo otro. Bueno, narrador, no hizo falta ninguna de las explicaciones. Después del segundo día, el dueño estaba furioso. Limpiamos todo con una sola pasada. El tipo que organizó todo aquello jamás dio la cara. Me tocó darla a mí. Se lo tuve que contar a todos. Las cajeras no me quitaban la vista de encima. Me miraban como si fuera un bicho raro y la chica de los puntos ni siquiera me hablaba. Pero yo la notaba muy extraña. Estaba como ida, agotada. Rarísimo. A partir de ese momento, a todos en el trabajo, menos a mí, les empezaron a pasar cosas. Imagínate, estaban en la cocina y de repente salía una de las cocineras despavorida porque juraba que los utensilios de la mesa se movían solos, o el chico del almacén que decía que algo lo observaba detrás de los estantes. Pero es que esos estantes están pegados a la pared. Es imposible que quepa alguien ahí. A lo mucho pasaría el grosor de una simple hoja de papel, un poquito más, pero nada más. No hay forma de que una persona se meta ahí, pero él insistía en que alguien lo miraba desde atrás con unos ojos que brillaban en un rojo intenso. Una vez, el dueño salió de su oficina súper alterado y dijo que volvería más tarde, pero se le veía muy nervioso. Luego, en confianza, le pregunté qué le había pasado y me soltó: «Es que cuando estaba medio dormitando, sentí que alguien me susurraba al oído. Me dio pánico, un miedo horrible, porque era la voz de un familiar que falleció hace años. Todos, te lo juro, todos tuvieron encuentros así ahí adentro, menos yo, hasta que un día llegué a mi casa, entré y escuché los pasos de mi mamá bajando del segundo piso. Ella tiene una forma de caminar muy particular, única. Empecé a gritarle: «Mimi, Mimi, ¿qué haces? Oye, Mimi, ¿vamos a comer algo o qué?». Escuchaba perfectamente cómo bajaba los escalones. Así que le dije: «Mimi, hoy te quiero consentir. Dime qué se te antoja». Y justo cuando escucho que llega al final, miré hacia abajo, volteé y no había nadie. «Al demonio con esto», exclamé. Entonces sentí un airecito helado que me atravesó. Se me puso la piel de gallina al instante y me dije: «No, esto está de lo peor. Yo aquí no me quedo». Al día siguiente salí a buscar otros empleos. Total, ser cajera es algo que encuentras en cualquier esquina. Ese mismo día me contrataron en otro lado y fui directo a renunciar a ese restaurante. Pues resulta que en los 2 años siguientes, a todos los que estuvieron involucrados en aquel ritual les empezó a ir fatal. Accidentes graves, enfermedades y desgracias de todo tipo, hasta que el tipo que dibujó el pentagrama murió en un accidente. Todo volvió a la calma.
aunque para entonces el restaurante ya había cerrado. No sé. Narrador, me parece demasiada coincidencia, pero estoy segura de que por andar jugando con cosas que no debían, terminaron maldiciendo el lugar donde trabajaba. Y así, con esta historia, mis queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo en esta velada de sombras, cerramos nuestro recorrido por hoy. Espero que los relatos de esta noche les hayan causado escalofríos, misterio y mucha intriga. Ahora, es momento de apagar la luz, soltar todas las preocupaciones, cerrar los ojos y dejarse llevar por un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar mañana, cuando vuelva a caer la oscuridad y nuevas historias cargadas de misterio nos esperen para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que descansen profundamente. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada, llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta. No se asusten, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. La oscuridad vuelve y otras historias cargadas de misterio aguardan para ser reveladas. Les deseo que pasen una noche en calma y que descansen como se debe. Pero sí, cuando todo es silencio en plena madrugada, oyen unos golpecitos suaves en la puerta. No se asusten. Tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima entrega y muy buenas noches.